Hola, amada familia. Realmente mi espíritu está conmovido por toda la edificación y la construcción que Él está haciendo en nuestros corazones. Gracias, profeta Johnny, por esta plataforma para continuar, porque comenzó desde ayer y fue algo tan, pero tan glorioso, y es un hilo conductor lo que el Espíritu opera y ministra a su iglesia. Hemos entendido que no ministramos a personas de la antigua creación, sino a hijos recreados, constituidos para traer orden a la tierra. Entonces, en este ambiente tan maravilloso, operado por la verdad y por el Espíritu Santo, les ruego que sigamos de la misma manera, enfocados, atentos. Necesitamos atender para entender. Hace algunos años atrás leí un pensamiento del pastor Myles Munroe y él decía: la mayor tragedia no es morir. La mayor tragedia es vivir sin conocer el propósito para el cual nacimos. Y yo digo hoy, la mayor tragedia no es morir, es vivir sin conocer a Cristo Jesús el Señor. Es vivir sin permitir la formación de Cristo en nuestro corazón, en nuestro interior. Es vivir sin manifestar esta vida gloriosa y poderosa que se nos ha impartido a través de esta obra perfecta, de esta obra consumada de la cruz. En el año 2012 estaba pasando por una situación muy adversa, muy dura, muy difícil, permitida por Dios para ministrarme y enseñarme y reeducarme, para entender mi nueva realidad en Cristo Jesús. Y estando en oración, salieron de mi boca palabras que no fueron procesadas en mi mente. ¿Y sabe cuáles fueron esas palabras? El nuevo orden del Espíritu. El Señor comenzó a darme entendimiento sobre esta palabra y entendí que no se trataba tanto de ordenar mis circunstancias temporales, sino de ordenar la vida del Espíritu en mi interior. Porque cuando Él se ordena, cuando este orden del Espíritu se establece en todo nuestro ser, trasciende a nuestra alma y a nuestra mente, nuestra conducta va a ser ordenada, reordenada, y todo lo demás va a entrar en el orden del Espíritu. No en el orden como yo quiero, porque las cosas se comenzaron a poner un poquito peor. Pero Él estableció su orden, y de eso es lo que quiero hablar en esta mañana. El orden nuevo del Espíritu. Y voy a desarrollar este mensaje en 3 puntos, que pido al Espíritu Santo que Él sea guiando con las palabras exactas y precisas, y así los receptores de esta verdad puedan entender, puedan capturar lo que el Espíritu Santo quiere establecer. Espíritu Santo, dependo de ti. En ti confío, Señor. Vos me trajiste. Vos le hablaste al apóstol que yo esté aquí. Yo soy tuya y dependo de ti. Entonces, voy a desarrollar el primer punto, entender y conocer. El segundo punto, la formación de Cristo. Y el tercer punto, la manifestación
del Hijo corporativo trayendo orden a la tierra. Entonces, para entender, vamos a irnos a Colosenses 1, 27 y 28, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El apóstol Pablo edificaba sobre el fundamento de la gracia, sobre el fundamento de Cristo mismo. Pero ¿cuál era su manera de trabajar con los santos? Anunciando, que hemos escuchado al profeta, anunciando, amonestando e instruyendo, enseñando en toda sabiduría. En esa sabiduría oculta, esa sabiduría que estaba oculta por los siglos de los siglos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque Él quería que aquellos que eran reeducados, enseñados en esta nueva realidad, puedan comprender que dejaron de pertenecer a la antigua creación y habían sido renacidos de una semilla incorruptible y trasladados a un reino inconmovible. Entonces nosotros y yo, en esta hora y todo este tiempo que venimos enseñando, he entendido que ministramos al Hijo corporativo, que ministramos la iglesia de Cristo, no como a personas de la antigua creación, que están tratando de mejorar en su carne. Eso ya no es para nosotros, sino más bien a personas de la nueva creación, criaturas nuevas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y más bien edificando esta nueva creación, tratando de entender lo que nos pasó cuando recibimos a Cristo, como por ejemplo el traslado de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Como por ejemplo el misterio escondido, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por ejemplo, la ciudadanía. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Somos ciudadanos del reino celestial. Por lo tanto, como ciudadanos del reino, debemos conducirnos. Y ahí entra mi primer punto, entender y conocer. Porque si no entendemos lo que nos pasó, si no entendemos la honra que Dios nos entregó de venir a vivir, de fusionarse, de ser uno en nosotros, ese espíritu vivificante que nos habita. Si no entendemos la honra y la dignidad que nos dio el ministerio que todos tenemos, el servicio que todo el Hijo corporativo tiene. Reconciliar al mundo con Dios. Dice la Biblia en el Salmo 49, 20, el hombre que está en honra y no entiende es como las bestias que perecen. Amados, esto es fuerte, pero es que es verdad. Si no entendemos la vida nueva que portamos, si no entendemos la manifestación de Cristo, ¿cómo vamos a alcanzar? ¿Cómo vamos a traer orden a la tierra? Si no entendemos que somos ese hijo recreado, amado, escogido, antes de que el cronos comience a andar, antes de que haya día, de que haya hora, de que haya minuto, de que haya segundo. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que al manifestarse Cristo
puede establecerse el orden nuevo del Espíritu. Y cuando hablamos de nuevo, no estamos hablando de tiempo, estamos hablando de naturaleza. Nosotros, al tener una filiación con Dios, como padre, como hijo, padre, origen, destino, genética. Tenemos la genética de Dios. Somos sus hijos amados, herederos y coherederos con Cristo. ¿Para qué? Esa es la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito? Y lo escuchamos a través del profeta. Entonces, entender y conocer. Para mí hay algo fundamental en este proceso de entender, y es oír la voz del Espíritu. Es más, lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8, que la característica de los hijos de Dios es ser guiados por el Espíritu de Dios. La característica del reino al cual fuimos trasladados es el gobierno del Espíritu en nuestras vidas. No nos movemos por nosotros mismos, no nos movemos porque nos conviene esto o lo otro. No estamos en el bien y en el mal, estamos en el Espíritu y en el discernimiento de su voz. Dios habló al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías y les dijo: cuando los saqué de Egipto, no les pedí nada acerca de holocaustos y de víctimas, sino que escuchen mi voz para que les vaya bien. Pero no quisieron inclinar su oído. Antes se volvieron en la actitud de su malvado corazón y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Por qué? Porque el mundo, el universo está en movimiento. Heráclito dijo: lo único permanente es el cambio. Lo que no cambia no se queda estático, o avanza o retrocede. Entonces necesitamos entender. Pero la buena noticia es: aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces el Salmo 32:8 dice: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Amados, muchas veces, como dijo nuestro amado apóstol ayer, nos llenamos de conocimiento, de una información que no tiene nada que ver con el verdadero conocimiento, epignosis, ese conocimiento profundo de Cristo Jesús el Señor. Hace años vi un programa en la televisión acerca del desorden en el cual vivía una persona que tenía trastorno de acumulación compulsiva. ¡Qué tristeza! Y hay mucha gente, la realidad de mucha gente es así, vivir así. Pero lo más triste es que todavía los hijos de Dios, llamados a gobernarse primero a sí mismos, porque eso es lo que opera la reconciliación con Dios, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, nos reconcilió consigo mismo, dándonos el ministerio de la reconciliación. Pero esa reconciliación tiene que comenzar con nosotros mismos. Esa reconciliación tiene que comenzar consigo mismo, con nosotros mismos. ¿Cuántas veces seguimos? Venimos, cantamos, oramos, pero no estamos reconciliados con nosotros mismos. Y por lo tanto, hay situaciones, hay rupturas, hay divisiones en la casa, en la familia. Lo que habló hoy el apóstol tocó tanto mi corazón, porque un tiempo atrás estaba preparando justamente una palabra acerca de la reconciliación. Y el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me dijo: habla, que aparte de reconciliarse consigo mismo, que se reconcilien conmigo. Y es una realidad. ¿Cuántas veces hemos dejado a un lado la guía, la voz del Espíritu Santo de Dios?
y hemos optado por nuestros propios caminos. Entonces, mis amados, el apóstol Pablo lo dice en 2 de Corintios 6, hablando de la gente que solamente obtiene información como los de Atenas, que todo el tiempo estaban preocupados en oír algo nuevo, sea lo que sea, frases, palabras nuevas, pero no el contenido. Esta es una generación de frases, de títulos, pero no leen el contenido. Necesitamos conocer a Cristo. ¿Por qué? Aquí, 2 de Corintios 6:12, el apóstol Pablo habla a los corintios y les dice: no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. ¿Por qué? Venimos con el peso acumulado de tanta información que no entendemos. Eso le pasó a Job cuando pudo entender y dijo: conozco que todo lo puedes, que no hay conocimiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas veces, amada familia, amada iglesia en las naciones, estamos hablando cosas que no entendemos porque la oímos de alguien famoso? Qué importante es hablar lo que entendemos. Hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te hablaré y tú me enseñarás. Necesitamos tener una mente que quiera aprender a Cristo. Y dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me arrepiento en polvo y en ceniza. Y eso es lo que necesita la iglesia de este siglo. La iglesia, un arrepentimiento que no tenga solamente que ver con la emoción de unas lagrimitas. El arrepentimiento, la renovación de la mente. Entonces, qué importante es disponer el corazón. Daniel estaba en un conflicto grande y se puso con una disposición de entender, de aprender. ¿Y saben quién se le reveló? El Cristo eterno. Dice: vi un hombre vestido de lino, con un cinto de oro sobre su pecho. Sus ojos era como un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, sus manos y sus pies como bronce bruñido. ¿Y sabe qué le dijo? Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, tus palabras fueron oídas, y a causa de tus palabras yo he venido. Amados, antiguo pacto visitaba, nuevo pacto está en nosotros, se ha fusionado en nosotros, pero ¿será que se sigue manifestando? ¿Será que nos sigue hablando? ¿Qué hemos hecho para entristecer al Espíritu? Necesitamos volver a reenfocar nuestra atención. Necesitamos volver a alinear nuestras prioridades. Andamos en lo urgente, preocupados. Todo nos preocupa. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que dijo el profeta hoy. Él está en control. Él es Dios. Nadie lo saca de su trono. Y Él dijo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré enaltecido en las naciones. Este es el tiempo de alinear nuestra mente para entender. A Dios no quiere sacrificios ni holocaustos, se lo dijo a Samuel, sino como que se atienda a su voz para poder obedecer. ¿Por qué la gente no atiende para entender? Porque no les importa mucho obedecer.
Amados, este es un tiempo que el Espíritu está ordenando, trayendo un orden a su iglesia. Conocer. A mí me impresionó algo de la carta de los Filipenses. Usted sabe que esta carta fue escrita en el año 60 o 62 después de Cristo. Y a pocos años del sacrificio, del martirio del apóstol Pablo. ¿Y sabe qué? ¿Qué es lo que básicamente habla esta carta, que es espectacular, maravillosa? Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero en el capítulo 3 hay algo que me toca mucho. Hace una lista de toda la confianza que antes de Cristo él tenía en la carne. Circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia. Y continúa una lista. Y él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Amados, este hombre que tuvo ese encuentro con Jesús, o que Jesús se le puso al encuentro para derribar su estantería, su orgullo, su soberbia y establecerlo en el orden nuevo del Espíritu, que había ido al tercer cielo, que el Evangelio le fue revelado, no por hombre de carne, de sangre, sino por Cristo mismo. Este hombre, a lo último de su vida, seguía diciendo, lo único que anhelo, lo único que deseo es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Para qué vive usted y para qué vivo yo? Si no es para conocer a Cristo, estamos perdidos. ¿Cómo es que vamos a manifestar el amor? ¿Cómo es que vamos a manifestar su verdad si no le conocemos? Necesitamos conocer. ¿Cuánta gente tiene tanto orgullo de lo que conoce? Jeremías habla algo que me impacta y me toca mi corazón. Y dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Si alguien se hubiera de alabar, alábese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero. Amados, muchas veces hablamos la palabra juicio, vemos la palabra juicio, la conectamos con desastres, con cosas terribles. No, el juicio comienza por la casa. ¿Sabe para qué? Para alinearnos al diseño original, para volvernos al principio. Amados, el rey David, un hombre que en el tiempo de la ley conoció la gracia porque conoció a Cristo. Salmo 22, Salmo 69, él habla de Cristo. ¿Y sabe qué dijo él? Salmo 119, 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, que conforme a tu fidelidad me afligiste, ahora sea tu misericordia para consolarme. ¿Alguien está siendo afligido en este tiempo? Quiero decirle, es parte de la fidelidad de Dios con tu vida. Es parte de la fidelidad de Dios con tu vida para volver al diseño, para reenfocarnos, para alinearnos, para entender para qué estamos en esta tierra, para juntarnos a hacer cultitos bonitos. No. Hay gente afuera que está muriendo, triste y lentamente, sin una palabra de ánimo y de aliento. ¿Y cuál es esa palabra que porta la iglesia? Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tenemos que entender que tenemos, porque de lo contrario no vamos a tener la identidad de los hijos de Dios. Usted y yo tenemos todo. Como decía el apóstol Pablo,
como no teniendo nada, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Esa es nuestra realidad en Cristo Jesús, el Señor. Por eso, amados, necesitamos someter nuestro ser para entender y para conocer a Cristo Jesús, el Señor. Y paso al segundo punto, que tiene que ver con esto: la formación de Cristo. El apóstol Pablo había ministrado a los Gálatas y dice que ellos con tanta pasión recibían el mensaje que si hubiera sido posible se hayan sacado aún sus ojos para dárselo. Parece que tenía algún problema en los ojos. Pero él mismo les dice: ¿pero qué les pasó? ¿Qué les pasó? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar en esfuerzos humanos para perfeccionarse, dice la NBI, capítulo 3. Amados, pero en el capítulo 4 dice: me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Pero ahí cambia de tono y dice: estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pero ahí estaba con tanta angustia en su ser, porque alguien que ha sido llamado y que entendió el propósito de su vida, no vive de cualquier manera, no vive para sí, vive para aquel que murió y resucitó por él. Entonces cambia de tono y les dice, seguramente me imagino llorando, gimiendo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Los pastores, las gracias ministeriales, necesitamos orar por este hijo corporativo, para que Cristo sea formado. ¿Cuál es lo que se opera cuando Cristo no es formado? Cuando hay una interrupción en el avance, en el desarrollo de Cristo en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque esto es bien luchado. La formación de Cristo en nuestra alma es bien luchada. Porque la formación de Cristo principalmente tiene que ver con la renovación de nuestro entendimiento. Y esto es bien luchado. Se operan batallas en el alma. Pero cuando vamos entendiendo, dice, pero los que son de Cristo. He encontrado muchos peros. Esos peros, pero Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Porque, ¿qué es lo que produce la interrupción de la formación de Cristo en nosotros? Dos cosas. Y lo dice en el capítulo 4 de Gálatas, 4:1. Dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. Amados, ¿de qué sirve que tengamos esta herencia de las riquezas inescrutables de Cristo si no podemos disponer, si no podemos administrar, porque nos hemos quedado niños? Y lo peor, en nada difiere de un esclavo. Hay el peligro de volver a la esclavitud, como volvieron los Gálatas, a la esclavitud de la ley. Y por lo tanto el apóstol Pablo les dice que permanezcan firmes en la libertad con la cual Cristo los hizo libres y no estéis nuevamente sujetos al yugo de la esclavitud. Somos libres, amados. Somos libres para manifestar a Cristo. No esa libertad que se convierta en libertinaje, producto del orgullo. Yo hago lo que quiero porque soy libre, porque la gracia. No, el que conoce la gracia depende del Espíritu Santo completamente. ¿Por qué dice el apóstol Pablo,
conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Amados, el que conoce a Cristo Jesús lo va a hacer su Señor. Porque la característica principal del reino al cual hemos sido trasladados es el gobierno de Cristo. Es el gobierno del Espíritu. Si Cristo no te gobierna, si el Espíritu no te gobierna, no podemos avanzar. Entonces, decidamos entender y conocer a Cristo. Y vamos al segundo punto. Perdón, seguimos en el primero. En el primero, conocer. Aquí, cuando inicié, dije que en el 2012 estaba pasando por un desierto muy fuerte, permitido por el Señor. Porque cuando entendemos los desiertos, no vamos a abortar el propósito para el cual Dios los puso. Y principalmente es para oír su voz. Entonces, el Señor me ministraba orando para este tiempo, para este encuentro. Oseas 2, 14 y 15. Y dice, he aquí que la atraeré y la llevaré al desierto, y allí le hablaré a su corazón. Qué maravilloso es oír la voz del Espíritu. La voz del Señor, la dirección de Él. Amados, me pueden hacer de todo, pero yo puedo perdonar, puedo hacer esto, porque no funciono. No puedo avanzar, no puedo funcionar sin oír la voz del Espíritu. Porque nos convertimos en dependientes del Espíritu. Dependemos de Él para movernos. Entonces, he aquí, la traeré y la llevaré al desierto, y allí le hablaré a su corazón, y desde allí le daré sus viñas. Todos sabemos que viñas son plantaciones de uva para mesa o para vino. Y este vino nuevo, como aprendimos en un encuentro de los padres apostólicos que nuestro amado apóstol dijo, es el Señor procesado, el vino nuevo. Pero ¿cuál es la operación de la iglesia? Es la reforma de la mente para poder contener el vino nuevo. Porque no se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque ambos se van a perder. Entonces, pero paso al otro punto, y al valle de Acor por puerta de esperanza. ¿Qué es el valle de Acor? El valle de Acor es un lugar donde murió un transgresor, donde murió un hombre que desobedeció el mandato de Dios a través de Josué. El pueblo de Israel habían cruzado el Jordán, estaban en plena conquista de la tierra que Dios les había entregado. Y conquistaron Jericó y fue algo contundente y poderoso. Pero en el capítulo 6 de Josué, Dios le da a Josué instrucciones para el pueblo. Y una de las instrucciones era, no toquen el anatema. El oro, la plata y los utensilios serán consagrados al Señor. Entonces, habían tenido una contundente victoria, pero no se podían parar, porque estaban siendo guiados por el Espíritu para seguir conquistando territorios. Y comenzaron, su próximo objetivo era Jai. Josué envió hombres para reconocer la ciudad y vinieron y dijeron, no, con 2,000 o 3,000 hombres podemos tomar Jai. Y cuando fueron a tomar Jai, la sorpresa fue que salieron huyendo, avergonzados, derrotados, y murieron 36 hombres. Y Josué se postró a clamar a Dios, a orar a Dios, culpando a Dios. Dios,
¿Por qué permitiste que pasemos el Jordán para recibir esta derrota? Y seguía quejándose. ¿Cuántas veces nos quejamos poniendo culpa que Dios no tiene? Poniendo culpa en otros, poniendo culpa en el cuerpo. Poner culpa en el cuerpo es poner culpa en Dios, porque el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza. Amados, ¿pero qué le dice la paciencia y la misericordia de Dios? Levántate. ¿Por qué estás prostrado así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Y aquí quiero enfatizar, no nombró el nombre del transgresor. Dijo, Israel ha pecado. Por lo tanto, Israel no podrá hacer frente a sus enemigos. ¿Y qué pasó? El valle de Acor simboliza turbación y muerte. Ahí fue este hombre, Acán, de la tribu de Judá, que trajo atraso a todo el pueblo, a toda la nación, que trajo atraso, que los detuvo, que trajo vergüenza, que trajo derrota y muerte. ¿Y qué pasó? Para avanzar, para que el pueblo avance, debía morir. Pero haciendo un contraste, una paradoja. Acán de la tribu de Judá, pero otro hombre de la tribu de Judá según la carne se levantó. Se levantó el justo por los injustos, murió para entregarnos su vida, para hacernos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, mis amados, el valle de Acor, ¿qué significa? Para la gente que se quedó en la vieja creación, un valle de problemas, porque su pensamiento y su visión está en el plano temporal. Pero para los hijos entendidos, el valle de Acor es una puerta de esperanza. ¿Por qué? Porque simboliza la cruz. Porque si no pasamos la cruz, amados, es que cuando Cristo se nos forma, vamos a pasar la cruz. Y al otro lado de la cruz, la obediencia no es pujando hasta 10, no es contando hasta 10 para perdonar a alguien. La obediencia es cuestión de naturaleza. La obediencia es un deleite. Es un deleite obedecer a Dios, porque la marca de la antigua creación es la desobediencia. Acán codició un manto babilónico, un lingote de oro. Codició lo que habló el apóstol ayer de la concupiscencia de la carne, los deseos, las pasiones de la carne. Y negociamos y pensamos que el espíritu va a seguir. Sigue, pero entristecido. Y por eso es que no podemos avanzar. Y por eso es que el hijo corporativo se detiene. Siendo que Dios nos ha entregado territorios para conquistar. Pero creo firmemente que este es el tiempo de la reforma de la iglesia, de tomar posesión de lo que somos, hijos recreados, santos, perfectos y completos. Esa es nuestra base, desde ahí partimos. Es que si no se renueva nuestro entendimiento, dice Proverbios 23:7, tal cual es en su pensamiento, así es. Porque el pensamiento orienta la conducta. Si nuestros pensamientos no son alineados, renovados y posicionados en la mente de Cristo, nuestra conducta va a ser la antigua, reactiva, reaccionando a situaciones. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Este hijo corporativo, proactivo, que avance, que Cristo se forme. Entonces, el valle de Acor por puerta de esperanza es donde el viejo hombre muere para que viva el nuevo hombre.
que viva el nuevo hombre. Y mi tercer punto, creo que estoy bien en el tiempo. Mi tercer punto es la manifestación del Hijo corporativo, la manifestación de Cristo a través del Hijo corporativo. Porque ¿qué es lo que está anhelando la creación? La creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo es que comenzamos a manifestar? En primer lugar, ya lo dije en la puerta de Acor, muriendo al yo. A medida que la vida de Cristo se va extendiendo en nosotros, el yo se va extinguiendo. Esto lo dice Watchman Nee en su libro La Iglesia Gloriosa. A medida que Cristo se va extendiendo, el yo se va extinguiendo. Entonces, amados, vamos a ver lo que el apóstol Pablo hablaba y decía, de a quienes él iba a enviar, a quienes él iba a comisionar para anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Jesús el Señor. Filipenses 2, 19 al 21, el apóstol Pablo está diciendo, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esto es la vieja creación. La vieja creación está concentrada en sí misma, qué de mí y qué para mí, pero la nueva creación está concentrada en lo que es de Cristo, en manifestar al Hijo, en ser ese olor agradable de su conocimiento, en ser ese fruto maduro que no está pujando para perdonar, que no está pujando para hacer algunas cosas. Amados, cuando, por ejemplo, el árbol de naranja llega a su tiempo, ¿cuál va a ser su fruto? La naranja, porque esa es su especie. Cuando permitimos la formación y el gobierno de Cristo, ¿cuál va a ser el fruto que otros van a comer? Cristo, porque esa es nuestra naturaleza. Entonces, y aquí, hablando un poquito lo que dijo el profeta Jonathan tan magistralmente hablado, 1 Corintios 13, 4 al 5. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Estamos viendo el amor ágape, el amor perfecto, el amor incondicional, la naturaleza que usted y yo portamos. Si Cristo se forma, si Cristo llena el vaso y rebalsa, ¿qué es lo que va a fluir? El amor, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que nunca deja de ser, que nunca se da por vencido. Pero sobre todo, que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Magistralmente ayer hemos sido ministrados con la ofensa. ¿Y cuál es el problema de la ofensa, amados? Que cuando guardamos la ofensa, se magnifica en nuestra mente, porque la mente natural, sin la formación de Cristo, tiende a imaginar y a exagerar. Entonces puede ser que nos ofendieron con unas 4 palabras, pero
Pero la mente comienza a magnificar y ese es el problema. La operación se enraiza, se hacen raíces y comenzamos a tener personas amargadas que dan mucho fruto, pero del malo. Ira, enojo, gritos, peleas, contiendas. ¿Por qué? Porque guardaron la ofensa. Pero ¿qué es lo que hace la ofensa a un corazón que se le formó Cristo? ¿Sabe qué? Puede mirar y decir, pobre persona, necesita ayuda, necesita de Cristo. Ya no nos ofendemos, sino lo que brota no es enojo, sino misericordia. Porque todos estamos aquí por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque todos éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó, no por nuestras propias obras, sino por su gracia, por la fe. Entonces, amados, estamos concluyendo, terminando. La visión cambia cuando Cristo se ha formado. Ya no es una visión temporal, es una visión eterna. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque son temporales, sino las que no se ven, porque son eternas. Pero también nuestra oración cambia. Ya no es para mí, para mí, para mí. ¿Sabe por qué? Porque si entendí la honra que porto, la vida de Cristo, si tengo a Cristo lo tengo todo. Fijémonos en las oraciones apostólicas del apóstol Pablo. ¿Qué era lo que pedía el apóstol Pablo? Pido ropa, pido comida, pido... No, decía, oro al Padre nuestro Señor Jesucristo, para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno. Eso dice la RVA, Reina Valera actualizada. En el conocimiento pleno de Jesucristo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder. ¿Para quiénes? Ustedes lo saben. Para con los que creemos. Esto es por fe, mis amados. Esta vida es por fe. Porque en el proceso habrán tropiezos. En el proceso habrá tal vez desenfoque. Pero cuando entendemos y por la fe nos alineamos, es maravilloso. Entonces, quiero terminar con el testimonio de un hombre que trajo orden a su nación. Estamos aquí hoy para orar por Rosario, para que en Rosario se establezca el orden nuevo del Espíritu. Este hombre es un hombre del siglo IV, pero para entender un poquito esto quiero atrasarme un siglo, al siglo III, al año 313 después de Cristo, cuando Constantino estableció como religión oficial el cristianismo, que se lo llama también el Edicto de Milán, pero también el Edicto de la tolerancia al cristianismo. ¿Qué pasó con esto? Muchas obras perversas que se hacían en contra de los cristianos fueron abolidas, como ponerles al circo de los leones para que se coman cristianos, y muchas otras cosas más. Pero quedó una obra sangrienta sin abolir: la lucha de los gladiadores. En este combate no participaban los gladiadores profesionales,
principalmente los combatientes eran prisioneros de guerra o esclavos que se habían portado mal con sus amos o criminales que estaban sentenciados a la muerte. Esos eran los combatientes, los que participaban en la lucha de los gladiadores. Y supuestamente toda la nación, supuestamente, eran cristianos, pero tenían un morbo terrible, porque se gozaban viendo el derramamiento de la sangre entre dos personas. Y uno dice, pero eso era, hoy lo vemos. ¿A cuánto les gustan mirar los debates cuando son las preelecciones? ¿Cómo se deshacen los políticos? Y nosotros estamos por el que... Amados, pero la gracia de Dios gobierna y opera. Y la gracia de Dios nos ha levantado y opera un nuevo entendimiento de poder comprender que esa gente que actúa de esa manera es porque no conoce a Cristo. Conocer a Cristo es conocer su amor, es conocer su gracia. Entonces, en el siglo IV, un monje cristiano de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, se levantó en oración por esta práctica perversa. Y él clamaba, Señor, la abolición de esta práctica. ¿Cuánto estamos clamando hoy por cosas que vemos que parecen y son humanamente imposibles? Pero es para que se manifieste el poder de Dios a través de su Hijo, a través del Hijo corporativo. Amados, son desafíos. Entonces este hombre, su oración, cuando somos llenos de Cristo, cuando se formó Cristo, cuando la mente de Cristo gobierna, porque la mente de Cristo es una mente gubernamental. Esta es la mente del reino, una mente de luz. Dejó de hacer las oraciones egoístas. ¿Saben por qué? Porque sabía que lo tenía todo, que lo podía todo en Cristo que lo fortalecía. Y comenzó a orar, pero ha entendido que la respuesta a nuestras oraciones o a las oraciones de las naciones, la respuesta de Dios a nuestras propias oraciones o a las oraciones de las naciones, somos nosotros mismos. Es este hijo corporativo. Y esto pasó con este monje cristiano, un hombre, su apariencia parece que era muy débil, pero no está en la apariencia, está en lo que portamos. Cuando lo entendemos, lo que portamos, eso es lo que va a cambiar todo. Estoy hablando de Telémaco, un monje cristiano, que impulsado por el Espíritu fue a Roma y entró en el Coliseo donde estaban combatiendo los gladiadores. Y se metió en la arena porque ya no vivimos nosotros. Cuando Cristo gobierna, ya no vivo yo, dijo Pablo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entró a la arena y comenzó a decir, no está bien lo que están haciendo, paren en el nombre de Jesucristo. Y comenzó a elevar la voz, no está bien lo que están haciendo, paren en el nombre de Jesucristo. Los espectadores se enfurecieron. Hay dos versiones. Una es que comenzaron a lapidarlo, a apedrearlo. Y dice que él murió diciendo las mismas palabras. Y la otra versión es que uno de los gladiadores, de los luchadores, metió su espada en su cuerpo
Y mientras él caía, seguía diciendo, no está bien lo que están haciendo. Paren en el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó cuando este hombre expiró? Los 40,000 espectadores quedaron en completo silencio, redargüidos en su corazón. Y dice que comenzaron a salir uno a uno del lugar. Pero lo más glorioso que pasó fue que Telémaco fue la respuesta de Dios a su oración y a la oración de todos aquellos que eran puestos a la muerte, a luchar hasta el último aliento para salvar sus vidas. ¿Y sabe qué pasó? El emperador Honorio, el 1 de enero del año 404, abolió hasta el día de hoy la lucha de los gladiadores. ¿Por qué? Porque un hombre que Cristo se le formó, que ya no vivía para sí, no vivía para lo suyo, sino para lo que es de Cristo, pudo ser guiado por el Espíritu, porque de eso se trata. ¿Qué hacen amargándome el espíritu?, dijo Pablo. No saben que no solamente estoy puesto para sufrir por Cristo, sino para morir por Él. Si, amados, si esa no es nuestro entendimiento, nuestro deseo, no estamos bien. Necesitamos morir para que otros vivan. Y ese morir, como dijo el apóstol, es día a día. Morir cada día para que otros vivan. Callarme cada día para que Cristo hable. Rendirme cada día para que Cristo sea visto y conocido. Y se establezca el orden nuevo del Espíritu a las naciones de la tierra. No haya atraso, no haya estancamiento. Permanezcamos avanzando. Con esto termino. Me pidió el apóstol un video sobre la obra que se hace en la cárcel. Y el Señor ahí fue que me ministró. Nosotros íbamos a la cárcel y la condición paupérrima de los privados de libertad, los que no tienen dinero para pagar un buen lugar para quedarse, es muy dura, es muy difícil. Y comenzamos a orar. Yo comencé a orar y decía, Señor, por favor, porque no es cuestión de llevarle cosas, es cuestión de llevarle vida, de llevarle a Cristo. Y comenzamos a orar para que todo el penal, todos los bloques puedan recibir esta palabra de verdad, esta palabra de la verdad presente, el nuevo pacto. Y un día, caminando al pabellón que ya teníamos, que fue el apóstol, a un pabellón privilegiado donde estaba el esposo de una hermana muy conocido en el fútbol nacional e internacional, injustamente estaba en ese lugar, pero ahí aprovechamos todo tiene propósito. La sala donde miraban televisión se convertía todos los sábados, llueve, truene, lo que sea, para ministrar el Evangelio. Pero caminando un sábado el Señor habló claramente y dijo, quiero que vayan a máxima seguridad, donde están los privados de libertad sin derecho a indulto, asesinos, violadores, lo peor. Éramos 6 lo que iban el equipo. Ese día habíamos 3 mujeres. Y nos lanzamos porque Dios dijo. Llegamos al lugar, es a lo último de la cárcel, también el apóstol ha ido. Y los policías nos desanimaron y dijeron, no entren allá, porque ni la policía entra a ese lugar. Pero teníamos una orden expresa, porque ya no es nuestra vida, dependemos de Él. Entramos, nos pegaron la puerta, nos echaron llave y nos dejaron adentro. Vino uno de ellos y dijo, suban arriba. Nosotros, no, aquí nomás. Nos metieron a un cuarto donde hacían sus trabajos manuales y aparecieron 28 hombres con unas caras muy difíciles, muy duras, pero íbamos con un mensaje.
el mensaje del reino de Dios, la justicia, la paz y el gozo del Espíritu, el mensaje del amor, y les comenzamos a ministrar que Dios los amaba, su identidad, que estábamos ahí corriendo riesgo porque Dios los amaba y tenía planes con ellos. Esos 28 recibieron a Cristo. Ese lugar fue transformado y cambiado. Era un lugar muy horrible, llovía más adentro, salía más agua adentro que afuera, un olor. Pero eso es lo que hace Dios. Cuando ordena nuestro interior, el nuevo orden del Espíritu, todo lo demás comienza a ordenarse. Ahora, amados, es el mejor lugar, ese bloque es el mejor lugar de la cárcel de Palmasola, dicho por los gobernadores y por los policías. Así que los dejo con un videíto que tenemos y los amo mucho. Muchas gracias, amado apóstol, por... Él es bueno y por su gracia y su misericordia estamos aquí. Amén, amados. Un abrazo, reciban un abrazo de Bolivia, de Santa Cruz y de La Paz, de nuestra amada apóstol Teresita, su familia. Un abrazo grande. Nosotros para revelar un reino escondido en la eternidad. Nos diste todo para coronar a Cristo en nosotros. A tus pies, a tus pies. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Pero nosotros tenemos un Dios con mayúscula, un Dios todopoderoso. Todo era cemento. Afuera, aquí adentro llovía, cuando llovía más que afuera. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Se está cayendo, y se estaba cayendo, porque todas las celdas de abajo eran choceras. ¿Cuál es la solución? Tumbarlo. Porque dormíamos en el piso. Pero vuelvo a repetir, ¿cómo es el amor de nuestro amado Dios? En una oportunidad yo estaba con 8 dolores y no había médico. Tenía dolor en el estómago, tenía tumor, tenía próstata, tenía insuficiencia cardíaca, tenía edema pulmonar, tenía mal de los riñones. Tuve 4 operaciones en un día durante 3 horas y de las 4 operaciones salí sano. Ahí tengo a mi Padre amado, que Él nos cuida, que Él no permite que sus hijos suframos por algún dolor. Dios no habita en templo hecho por hombres, no habita en este lugar, en esta infraestructura, pero habita en tu corazón. Cristo cambia y es verdadero y existe. Hiciste todo para coronar. Hace unos instantes escuché de que quien no sale con Cristo vuelve rápido a un penal, a una cárcel. El tiempo fue pasando y hace 3 años, por azares del destino y por un castigo que al día de hoy yo digo que fue una recompensa de Dios, llegué al PC7 Bloque B. No es solamente el orar todos los días, no es solamente que nos estén diciendo sí, que con oración, no es el cambio de actitud,
en el corazón, en el alma que cada uno quiere tener. Una de mis hijas ha sido bautizada en una iglesia cristiana, a pedido mío, y recuerdo mucho las palabras de mi papá, con el cual recién se ha enterado que estoy preso después de 3 años. Me dijo, si tú vuelves a ser Luis Manuel Villanueva Mendoza que yo conocí, ese día vas a volver a encontrarte con el Padre. Y en eso estoy, en ese camino de quererme encontrar con Él. Mi mujer venía a verme. Mi colchón no era colchón, era un colchón de lengua de gato, eso planando. Ahora mire cómo se ve este lugar, se ve bien, una belleza. Yo era una persona muy impulsiva más antes, muy prepotente, no podía, era muy abusivo más antes, no lo niego. Y gracias a Dios estoy más mejor hasta de corazón ahora. Si me daña o me quieren yo más bien perdono y agacho la cabeza más bien y no hago daño a nadie. Estamos todos los domingos, hacemos siempre misa acá, iglesias, todo el tiempo estamos predicando la palabra. Eres fuente inagotable, tu vida fluye, es como un río, vivimos reunidos por tu amor, estamos completos, todo lo que el Padre es está en ti. Estamos completos, todo lo que eres tú está en mí. Estamos completos, todo lo que el Padre es está en ti. Estamos completos, todo lo que eres tú está en mí.